con el sociólogo, analista Adolfo Mendoza para poder ver cómo estás viendo, Adolfo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy estás buenas revisando noches. Los datos. Exactamente. ¿Cómo estás viendo la situación que estamos atravesando en el país? Hay un tema que normalmente no se toca y es el de los sentidos de representación, el de la crisis de representación a partir de la democracia tradicional, liberal, representativa. Estamos jugando en medio de una reconstrucción de la idea de democracia en el fondo. Todas estas movilizaciones, más allá de los brotes de violencia que algunos empiezan a incitar, están mostrando una aguda, pero al mismo tiempo yo diría impresionante manera de procesar la propia democracia en nuestro país. Y esto se conecta también con lo que está sucediendo en otros escenarios en América del Sur. Se conecta con lo que estamos viendo en Chile, se conecta con lo que estamos viendo en el Ecuador y probablemente también algunos de estos escenarios en términos electorales se repitan en la Argentina y en Uruguay. Hay una especie de discusión latente sobre los sentidos de democracia que está en juego. Más allá de los datos coyunturales que son verdaderamente duros respecto de la represión en Chile, respecto de la represión en el Ecuador y respecto del llamado a la violencia de algunos sectores de la derecha radical en nuestro país. Está en juego el sentido de la democracia y en el caso boliviano a través del voto. Esta es una lectura que de manera obligatoria debemos hacer ante el país, ante la ciudadanía y sobre todo ver que esto no es solamente un asunto nacional, con sus propias diferencias, con los matices que tiene cada una de las formaciones sociales en América del Sur, porque en el caso de Chile tenemos un gobierno con una tendencia más bien liberal dura y en el caso boliviano tenemos otra característica que es un gobierno denominado y llamado progresista a escala internacional. Independientemente, sin embargo, de estos elementos coyunturales específicos, la discusión de fondo es la discusión sobre los sentidos de democracia. A mí me preocupa cuando algunos hablan y dicen que se están destruyendo las instituciones democráticas o que en el fondo hay una aguda debilidad de las instituciones en democracia. De eso se habla, ¿no? De que la institucionalidad está en riesgo en este momento. Lo que pasa es en realidad que todavía no hemos superado la vieja institucionalidad democrática en crisis en un momento de transición bastante largo que se está prolongando en el tiempo y en el que todavía no están naciendo con mucha fuerza las nuevas formas de institucionalidad democrática. Por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, que tiene problemas ahora en nuestro país, se asemeja todavía más a la vieja corte que al órgano de poder electoral establecido en nuestra Constitución. Entonces hay un camino todavía que recorrer, pero no hay que confundirse. No es que estemos en una etapa de desinstitucionalización de lo nuevo. Más bien estamos en una etapa donde no podemos superar la vieja institucionalidad en democracia. A ver, vamos a ver diferentes escenarios. Primero, el presidente esta mañana ha denunciado de que está en proceso un golpe de Estado. Segundo, don Carlos Mesa insiste en que se está ante un fraude gigantesco. Tercer escenario, un presidente de un comité cívico, el de Santa Cruz, que anuncia que si en 48 horas no da el Tribunal Supremo Electoral una respuesta al 100%, ellos van a poner al presidente
al que ellos consideran, ¿no?, que sería en este caso el señor Mesa. ¿Qué te dice esto? Actitudes terriblemente irresponsables. Irresponsable la actitud del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, porque eso es incitar a la violencia, porque eso es más bien ir en contra de la propia democracia. Actitud irresponsable del candidato a la presidencia, Carlos Mesa, de convocar a la movilización cuando todavía no se conocen los resultados oficiales de la primera vuelta. Una débil argumentación por parte del Ejecutivo y del oficialismo para explicar las razones por las cuales debemos esperar en paz, con prudencia, los resultados finales del Tribunal Supremo Electoral. Una muy mala manera de comunicar los resultados electorales y una estrategia comunicativa bastante deficiente del órgano electoral, porque si es que se hubiera mejorado aquello, probablemente no tendríamos tanta confusión respecto de la presentación de los resultados del TREP y la presentación de los resultados oficiales. Y una irresponsable actuación de la gente delegada por la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que intentan tomar partido, intentan afectar nuestra soberanía e intentan de manera verdaderamente irresponsable, por decirlo suavemente, cuando presentan un informe señalando que la diferencia en votos es tan pequeña que es mejor ir a una segunda vuelta. Esta es una actitud muy criticada por la delegada de México ante la Organización de Estados Americanos, además con datos. Y sobre todo, la irresponsable actitud de quienes sostienen que hay un fraude escandaloso sin presentar ningún tipo de pruebas. Yo creo que todos estos elementos deben llamar la atención a la ciudadanía en general, a todas y todos quienes votamos el domingo pasado, porque son actitudes que no nos conducen a un buen puerto. Y en el caso específico de lo que está haciendo la oposición en este momento, me parece que hay un otro tipo de contenido latente. Están buscando la consolidación de liderazgos, pero sufren de una especie de policefalia se dice. No alcanza a ser una quimera, es algo con múltiples cabezas que no alcanza todavía a ser un movimiento político y un movimiento social que permita generar una nueva oposición en democracia. Creo que hay mucho de esto y eso perjudica a la propia oposición, al país y a la democracia. Bueno, cívicos y opositores están cerrando fila en una coordinadora por la democracia. Estoy ahorita repitiendo el titular de uno de los medios impresos. Coordinadora por la democracia, donde están justamente los líderes de la oposición. Bueno, pero ¿qué tipo de coordinadora de la democracia puede ser una foto donde nuevamente no existe ningún criterio allí de democracia paritaria, de democracia intercultural? Actoras y actores de las nuevas formas de democracia, quienes defienden la democracia paritaria, quienes defienden la democracia intercultural, no están presentes. Es un club de Toby. Ahora, ya, perfecto. Ahora, esta coordinadora no tendría facultad alguna ni representatividad alguna como para nombrar un presidente. En absoluto. Ni siquiera para saber qué es lo que se va a hacer con lo que ocurra en el Tribunal Supremo Electoral. Es algo que en realidad está expresando tenuemente la necesidad de una alianza para fortalecer un liderazgo que, insisto, tiene múltiples cabezas en la oposición, que todavía no entra en este juego intenso de buscar y pensar la democracia de otra manera. Creo que es una nueva demostración de una actitud irresponsable
frente al país. Ahora, esta declaración y esta confirmación por parte de los cívicos de que van a continuar con el paro cívico nacional hasta que se reconozca que va a haber una segunda vuelta. Que exista o no una segunda vuelta, esto depende mucho de la presentación oficial de los resultados. No depende de ese tipo de formas irresponsables de relegar la política como posibilidad de encuentro, como posibilidad de acuerdos y más bien montar un aparato, una retórica, un show que en verdad no tiene absolutamente nada que ver con la democracia. Ahora, tú me imagino que estás de acuerdo con quienes también señalan, porque también a nivel internacional se dice lo mismo, de que la población no tiene confianza en el Tribunal Supremo Electoral. Peor con lo que pasó el domingo, el silencio del tribunal al parar el cómputo, ¿no es cierto?, el del TREC. Ahora bien, la población que está pidiendo que se respete su voto. Y voy a hacer hincapié en esto porque me han pedido que lo diga, que no todos han votado por Comunidad Ciudadana, pero que sí también están saliendo, se están movilizando para que se respete su voto. ¿Qué soluciones se ven? ¿Cuáles serían las soluciones para que en este momento el país baje esa tensión que estamos viviendo? Primero que todas y todos buscamos que se respete nuestro voto. Y no es solamente un asunto de la oposición. Es también un asunto de quienes votaron a favor del presidente Evo Morales. Respetar el voto significa que si al final de los resultados no va a haber una segunda vuelta, eso se respete. Eso también es respetar el voto ciudadano. Eso tiene que quedar meridianamente claro. Y para eso tenemos que esperar que culminen los resultados de Potosí y de Chuquisaca. En realidad nos separan de la decisión final oficial alrededor de 7.500 votos. No es más, porque esa es la diferencia entre primero y segundo en este momento. Una diferencia de menos de 0,12%, que es terriblemente pequeña. Lo que sí, sin embargo, Miriam, y salto un poquito en la pregunta, porque esto nos permite explicar la condición hacia adelante de la coyuntura, lo que no va a suceder es que todo el modo en que ya se han distribuido los escaños cambie. El MAS va a tener mayoría en ambas cámaras, el MAS va a tener mayoría en la representación supraestatal, el MAS va a poder, por tanto, controlar la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿2 tercios? 2 tercios no. No, pero eso está claro, lo dijo sí también mayoría absoluta en ambas cámaras y en la representación supraestatal. Esto ya no va a cambiar. El problema para la oposición allí es entrar al juego democrático con un liderazgo fuerte. Y eso es lo que está buscando, pero a través de una actitud irresponsable, siguiendo la lógica de la estrategia del golpe blando. Es decir, el desgaste apresurado de quien resulte victorioso en las elecciones. A ver, habrá que esperar que se termine el cómputo. Me gustaría conversar contigo en los próximos días nuevamente para ver esto de los escaños y definiendo cómo va a estar conformada la Asamblea Legislativa. Mil gracias por la invitación, dispuesto a continuar con este análisis. Un análisis que en realidad debe concluir con algo. Y ese algo es llamar a la cautela, a la prudencia, a evitar cualquier tipo de confrontación y sobre todo, pese a las irresponsabilidades mostradas en mesa, mostradas sobre la mesa para que la gente no confunda, confiar en la actitud pacífica ciudadana mostrada el domingo y que esto concluya con la última voz, que es la voz oficial de presentación de los resultados. Después ya rearmaremos institucionalmente las cosas. Pero ahora es necesario retornar a la calma. Gracias.
Gracias. Seguimos con más.